Siempre nos han tachado, ¿no?, de masajista, sí. o con, entre comillas, denigrar a la profesión. Pero bueno, luego es verdad que a nivel público tienes una seguridad, ¿no?, de trabajo. En fisioterapia también se está integrando mucho la realidad virtual, pues con gafas de simulación y demás. Ay, es que no me ha crujido el cuello. Ay, es que no me ha hecho esto. A lo mejor ese profesional no cree conveniente esa técnica en ese momento. Ahora es la era de los teléfonos móviles, de las pantallas en general, las lesiones más típicas, dolores de cuello, dolores de hombro, tendinitis en las manos. Lo que se dice es que no hay ninguna postura que sea mala. La peor postura es la que se mantiene durante mucho tiempo. Los fisios trabajamos muchísimo con el ejercicio terapéutico. Tenemos pacientes con ELA, que es una enfermedad que no tiene cura. Y sin embargo son pacientes, por ejemplo, que son subsidiarios de fisioterapia. Un fisioterapeuta a domicilio como tal se está haciendo a través de las asociaciones como prevención y incluso como mantenimiento. Ya pues es un tema que todavía a día de hoy es bastante tabú, pero bueno, puedes ayudarte de electroterapia para ayudar a la estimulación y haciendo ejercicio de suelo pélvico. Se ha demostrado que las pacientes que van con una preparación ya de antes del suelo pélvico reduce mucho la posibilidad de una episiotomía. Daron unidades post-COVID específicas de fisioterapia. En la UCI la verdad es que se vio que éramos también muy imprescindibles. Hola, soy Sira Ford y este es Tu Momento, donde hablamos de lo que realmente importa, de ti. Hola Vicky. Hola Sira, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Encantada de tenerte en Tu Momento. Gracias, igualmente. Eres fisioterapeuta. Sí. Y hoy nos vas a dar consejos, ¿no? para que no tengamos que recibir muchos tratamientos de fisioterapeuta. Y nada, cuéntanos, Vicky, ¿qué es lo que te llevó a dedicarte a tu profesión? Bueno, yo la verdad es que casi desde antes de la adolescencia, ¿no?, cuando ya empiezas ahí a pensar a qué me quiero dedicar, ¿no? Ese momento ahí un poco de nervios, de qué voy a hacer el resto de mi vida, ¿no? Pues sí, bueno, que a la edad que tenemos que decidir, nadie lo tenemos claro. Totalmente, la verdad es que es una responsabilidad enorme que le ponemos a nuestros jóvenes, ¿no? Sí, a decidir el futuro. Decidir, sí. Súper completamente, pronto, sin pero saber bueno, lo que tenemos no tenemos claro nadie lo que sí, queremos hacer, ¿verdad? La verdad es que yo lo tuve bastante claro. Sí, sabía que me quería dedicar un poco pues a la rama sanitaria. Bueno, pues me interesaba sobre todo el tema de ayudar a la gente. Tenía todo, un poco iba todos mis pensamientos en eso, ¿no? En la rama sanitaria. Sí, no sabía de qué manera podía ayudar a la gente porque, bueno, es verdad que la medicina era un campo que me daba un poquito más de reparo, ¿no? Pues veía eso, que mucho esfuerzo, muchos años de dedicación, de estudio y demás. Entonces, y tampoco era algo que me llenara mucho. Entonces intenté, ¿no?, buscar de qué manera se podía ayudar a las personas, ¿no?, en su día a día. Y entonces pues descubrí el mundo de la rehabilitación, ¿no?, de un poco pues de las personas dependientes, de cómo podías mejorar su calidad de vida, y la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? También me gustaba un poco, bueno, pues otras profesiones tipo psicología, un poco todo así, muy de profesiones muy cercanas, ¿no?, y de ayudar a la gente. Entonces, bueno, pues indagué un poquito más en el tema, descubrí la carrera de fisioterapia y la verdad es que desde el momento en que vi a lo que se dedicaban los fisioterapeutas me apasionó, me gustó mucho. Entonces, bueno, pues fui a por ello, me elegí el bachiller de la rama sanitaria, saqué nota porque es una nota bastante alta, la de fisioterapia, y bueno, pero con esfuerzo y dedicación conseguí sacar la nota que pedían y bueno, y empecé a estudiar fisioterapia, y la verdad es que, vamos, no me arrepiento de haberla elegido. Yo lo tuve claro, fui a por ello, peleé por ello y la verdad es que ¿Estás feliz? Muy feliz de mi profesión, de haber escogido esa profesión, no me arrepiento y la verdad es que muy gratificante, muy gratificante.
¿Tú crees que hay un concepto equivocado de la gente normal de a pie de lo que es la fisioterapia? Totalmente, totalmente, porque bueno, yo cuando estudié, que hace pues unos 15 años aproximadamente que acabé la carrera, yo ya cuando estudié, bueno, y a día de hoy todavía se sigue teniendo ese concepto, ¿no? Del fisioterapeuta, que cuando pensamos en un fisio, ¿no? Todo el mundo pensamos en el típico masaje, ¿no? De, ay, me duele Sí, la sí. espalda, voy al Voy fisio, al ¿no? fisio. Sí, sí. Entonces, bueno, no es del todo incierto. Es verdad que los fisios, pues, hacemos masajes, es cierto, y no renegamos de esa técnica, porque es una técnica que va muy bien, viene muy bien y es una técnica que se utiliza mucho en los tratamientos de fisioterapia. Pero es verdad que siempre tenemos siempre nos han tachado, ¿no? Un poco se nos ha relacionado, ¿no? Con el masaje, Con el el masaje, masajista, sí. ¿no? Sí. Incluso nos llegan a llamar masajistas y claro, pues es un poco, ¿no? Entre comillas, denigrar a la profesión, ¿no? Porque al final, jolín, nosotros hemos estudiado 4 años, es una carrera, somos personal sanitario. Y al final siempre estamos un poco con la pelea esa, ¿no? De hacernos hueco, de que si yo voy al masajista, pues a mí los masajistas me lo han arreglado mejor. O Sí, sea, porque sobre todo la gente mayor es verdad que es la sí, que dice lo de masajistas, sí, sí, ¿verdad? sí, Sí. muchísimo. Pero la Bueno, y gente más joven no, ¿no? ¿O sí? bueno, ahora ya es verdad que ha cambiado un poco el concepto de la fisioterapia. Es verdad que ya se ha integrado mucho más, ¿no? Como se nos ha visibilizado un poco más como personal sanitario que somos, toda la capacidad que tenemos en cuanto a la recuperación funcional de muchísimas lesiones, de muchísimas patologías, que podemos estar en muchísimos campos. Y es verdad que se va un poco alejando ese concepto de masajista a lo que realmente todo lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Con nuestra profesión. Porque la función, dinos lo que es la fisioterapia. Ahora defínelo. Bueno, a grandes rasgos, para que todos entendamos, ¿no? Fisioterapia, pues la palabra misma lo define. Fisio significa físico y terapia, pues terapia. Entonces es una terapia física. Todo lo que conlleve cualquier técnica que nosotros podríamos realizar con agentes físicos. Y por agentes físicos, ¿qué entendemos? Pues cualquier cosa tipo frío, calor, electricidad, masajes, ejercicio terapéutico, que se usa muchísimo en la fisioterapia y es muy efectivo. Estiramientos, o sea, cualquier medio físico que nosotros tengamos a nuestro alcance lo podemos convertir en una herramienta terapéutica. Entonces es una terapia a través de agentes físicos, como pueden ser todos los que te he comentado. Y luego las funciones pues pueden ser muchísimas, o sea, podemos abarcar un montón de campos, prácticamente todos los campos de la medicina los que puedas pensar, cualquier especialidad médica puede intervenir un fisioterapeuta. ¿Cualquier especialidad? Prácticamente cualquiera. Sí, estamos en un montón de campos de la medicina. Porque sí. fisioterapeutas estáis en hospitales, Sí, en centros de mayores, exacto, ¿no? sí, sí. Cuéntame tú, para la Vale, gente que lo desconocemos. Pues mira, fisios, bueno, lo que todo el mundo conoce es la típica clínica de fisioterapia, ¿no? Que la verdad es que es la gran mayoría de los fisios, pues es verdad que trabajan a nivel privado, ¿no? En centros privados, porque es la gran cantidad de trabajo que hay es esa. Entonces, pues clínica privada de fisio, tengo un problema, tengo un dolor, tengo cualquier esguince, lesión. Entonces yo voy a un centro privado, una clínica privada de fisio y me trato. Pero luego está el ámbito público. Entonces también hay fisios que trabajamos en hospitales, en centros de salud, lo que tú has dicho también, luego tenemos centros de mayores, ¿no? Residencias, centros sociales, centros de día, incluso en coles también. Hay fisioterapeutas en escuelas, sobre todo escuelas con niños que tienen algún problema de discapacidad. Entonces también, o sea, estamos en muchos ámbitos, tanto públicos como Incluso en privados. centros deportivos, ¿no? En centros deportivos, correcto. Sí. Luego también En clubs en el clubs, deportivos, ¿no? Cada sí. equipo, ¿no? Sí, También. cada equipo normalmente, prácticamente todos los equipos, incluso aunque no sean de primera división ni nada de eso, cuentan en su equipo médico, cuentan con un fisioterapeuta. Uh-huh. Sí. ¿Tú has trabajado para la sanidad pública y para la sanidad privada, para Sí, las dos? sí, yo empecé cuando acabé, pues lo que te comento, lo más
fácil es trabajar en la sanidad privada, ¿no? Sobre todo para los fisios, que es verdad que es un poquito más complicado porque hay menos plazas a nivel público. Entonces, bueno, lo normal es que cuando acabas la carrera, pues encuentres trabajo en alguna clínica privada. Entonces yo los primeros años de profesión los desarrollé en el ámbito privado. Y luego la verdad es que yo, siéndote sincera, yo estudié con la ilusión de trabajar en un hospital. O sea, no... Sí, porque siempre te ha gustado la rama sanitaria, Sí, ¿no? O sea, más sí, yo lo de... concebía más pues en lo que te he comentado antes, ¿no? Cuando elegí la fisioterapia, a mí lo que me llamaba la atención pues era ayudar a gente con problemas, digamos, un poco más graves, ¿no? No la típica lesión de espalda, de hombro, Ya. de esguince, pues bueno, que también lo vemos en los hospitales, es verdad que al final ves un poquito de todo, pero en el tema en los hospitales, pues es verdad que ves cositas un poco más graves y bueno, más gente con mayores discapacidades. Son problemas un poco más complicados y la verdad es que eso a mí me llama más la atención. ¿Y qué marca la diferencia de trabajar en un privado a un público? Bueno, pues a ver, hay bastantes diferencias. Lo que pasa que, bueno, sobre todo el tipo de pacientes, lo que te comento, el tipo de cómo se trabaja. Es verdad que en el privado, pues bueno, se puede un poco individualizar más a lo mejor el tratamiento, porque es una sesión, normalmente es una sesión privada de 1 hora aproximadamente. Entonces es verdad que puedes a lo mejor trabajar con más tranquilidad que el hospital, pues claro, ahí trabajas con número de pacientes y es lo que hay ese día es lo que tienes que tratar. Entonces es verdad que puedes a lo mejor estar un poco más de tiempo a nivel privado, pero bueno, luego es verdad que a nivel público, pues bueno, las condiciones también tienes una seguridad, ¿no? De trabajo, luego tienes unas condiciones, unos derechos de trabajador que no tienes a lo mejor claro, en el privado. Luego, pero sobre todo lo que marca la diferencia es a lo mejor el tipo de paciente, ¿no? No tiene nada que ver el paciente que acuda a una clínica privada al paciente que vemos en el ámbito hospitalario, porque ahí también vemos pacientes hospitalizados, no solo es paciente que viene de su casa a recibir un tratamiento de fisioterapia, sino que también hacemos tratamientos cuando el paciente está hospitalizado. Entonces, claro, cambia radicalmente el paciente, ¿no? De un lado y de otro lado. Cambia mucho. Y imagino que también la tecnología ayuda mucho en esos últimos años, ¿no? A vuestra profesión. Sí, hombre, ha cambiado mucho. Pues bueno, nosotros también es verdad que nos ayudamos mucho digamos, de máquinas, ¿no? De electroterapia, bueno, pues una que está muy de moda ahora, el Indiva, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues a nivel tecnológico es verdad que se ha avanzado mucho. Luego incluso hay una cosa que está ahora muy en auge, que es la realidad virtual. No sé si has escuchado hablar algo de esto, pero... No. Pues en fisioterapia también se está integrando mucho en la realidad virtual, pues con gafas de simulación y demás, y esto puede ayudar a que el paciente imagine movimientos y entonces pierda un poco el miedo a un Sí, movimiento que le interesante. produce dolor. Sí, es un O campo sea, se que... pone las gafas Exacto. y él imagina que a lo mejor está caminando. Exacto. Y entonces, como que le incita a caminar o cómo es eso? Sí, Cuéntanos un poco. es una simulación de, pues eso, de un movimiento, ¿no? Se puede, por ejemplo, eso que acabas de decir tú, pues en pacientes que tienen una gran discapacidad, como puede ser, pues, unas secuelas de un ictus, ¿no? Pacientes que a lo mejor no pueden mover un brazo, no pueden mover una pierna, pues es un poco trabajar, ¿no? Con esa tecnología, esas nuevas técnicas que tenemos ahora que están tan en auge, pues aprovecharnos de eso para facilitarle al paciente cosas que a lo mejor pues hace unos años no podías conseguir con esa, ¿no? Con esa imaginación a través de la realidad virtual. Y la verdad es que es un campo que se está abriendo ahora nuevo y pues ofrece nuevas posibilidades terapéuticas. Entonces esto va cambiando. Porque Cada aparte año. de la realidad virtual, que me parece un poco futurista, Sí, sí, no, pero se está utilizando, sí, ¿eh? sí, claro, sí, pues genial. Lo de toda la vida ha sido lo de la luz infrarroja, ¿no? Sí. Los Los electrodos, sí, la electrodos, electroterapia, sí.
Se sigue usando, Se sigue te lo tengo utilizando. que decir, ¿Y sí. eso para qué, para cada lesión es un tipo de...? Cuéntanos, Vicky. Bueno, normalmente eso se suele utilizar pues para dolores, inflamaciones, es un poco los objetivos, ¿no?, que tiene ese tipo de terapias, pues lo que dices tú, ¿no? La luz infrarroja con el TENS, con tal. Ese tipo de terapias todavía se siguen utilizando, o sea, sí que han demostrado su efectividad, pero es verdad que, claro, tenemos tanto cada día que al final es pues un poco ir haciendo lo que a ti te funciona, lo que dentro de lo que tiene todo evidencia científica, todos los tratamientos que utilizamos, pues un poco la disponibilidad que tengas tú en el lugar de trabajo y lo que te va a ti funcionando también mejor con los Porque puede ser pacientes. que te funcione más eh, un tipo de Sí, terapia con sí, tecnología que a lo mejor totalmente, un masaje profundo. totalmente, totalmente. Funciona más. Porque yo he oído gente que se ha ido al fisio y dice, fíjate, ni me han tocado. Exacto. Te pasará, Sí, ¿no? Me sí, sí, imagino. sí. Que la gente va con la idea de que tú con un clac, clac, ¿no? Ya lo Descubras vas a todo. Vas solucionar a todo solucionarlo y a lo todo. mejor su problema en ese momento no necesita de un masaje o de que te haga una manipulación vertebral, que muchas veces decimos, ay, es que no me ha crujido el cuello, ay, es que no me ha hecho esto, ay, es que no, vamos un poco con las ideas preconcebidas de lo que me tiene que hacer sí o sí para que yo me cure. Y a lo mejor ese profesional no cree conveniente esa técnica en ese momento o para esa patología, o no para todo el mundo sirven las mismas técnicas tampoco, porque además es que cada paciente es un mundo y cada cuerpo reacciona de una manera y cada profesional pues actúa con todas las herramientas terapéuticas de las que dispone y que conoce, pues puede utilizar unas, puede utilizar otras o puede utilizar distintas en las distintas sesiones. No hace falta que sea siempre tengo que hacer un masaje o siempre le pongo esto. Podemos ir variando las técnicas. O sea, es también lo bueno que tenemos de la fisioterapia, es que hay tantas técnicas y cada vez más se van descubriendo nuevas técnicas o nueva manera de hacer esa técnica que antes se hacía de una manera y a lo mejor ahora se cambia y tenemos un abanico tan grande de posibilidades de terapia que al final lo bueno es eso, que puedes ir cogiendo y en cada sesión hacer una cosa distinta o lo que sabes que sí o sí a ese paciente, porque ya lo conoces, le está funcionando. Porque a lo mejor, pues oye, un masaje a ese paciente que tiene un edema impresionante y le estás haciendo un masaje para drenar todo ese edema, le está funcionando súper bien, pues vas a seguir con eso, claro. Pero bueno, puedes combinar otras técnicas porque hay tantas que al final eso es una ventaja en tener tanta disponibilidad de técnicas y poder utilizar la que más te convenga con cada paciente. Igual que conforme va avanzando el tiempo, va avanzando la tecnología, también hay diferencia de patologías de la gente conforme va avanzando también. Sí, bueno, ahora es la era de los teléfonos móviles, de las pantallas en general, ¿no? De lo que has dicho antes, de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, sí que es verdad que las lesiones más típicas que a lo mejor antes no era tanto pues dolores de cuello, dolores de hombro, tendinitis en las manos, en los dedos, en las muñecas, ¿no? Pues esto de utilizar los pulgares todo el día con el teléfono móvil, con el teclado. ¿Te va gente con lesiones Sí, en los sí, pulgares sí, sí, de usar sí. el teléfono móvil? Muchísimo, Qué sí. fuerte, Sí, Vicky. o el ordenador, ya sea cualquier cosa que implique pues estar todo el día utilizando, ¿no?, la mano derecha, que es normalmente la que utilizamos, pues sí. Tendinitis del pulgar hay bastantes, tendinitis de codo, epicondilitis, luego cervicalgias, un montón, problemas de hombro también por Por el ratón. el ratón, provoca un montón Y la de... postura, ¿no? Del La ordenador, a lo mejor. postura, un montón, sí, claro. Al final tendemos Yo me lo noto, ¿eh? Cuando sí, estoy varias horas en el ordenador, tengo el todo cuello, esto los cargadísimo. trapecios, todo, sí, 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 sí. Y sí, hombre, conforme se cambian nuestros hábitos de vida, ¿no? Pasamos a ser más, utilizar más pantallas y demás, pues claro, al final eso va repercutiendo en las lesiones y en Y nuestro esas cuerpo. lesiones siempre tienen solución.
En principio, si es una sobrecarga por un mal uso o un sobreuso en principio sí que no habría ningún tipo de He problema escuchado con también que tratamiento. hoy en día, como los jóvenes están así todo el día, ¿no? Como encorvados, así Todo todo el el día, día, sí. ¿no? Pues influye mucho en la época de crecimiento y de desarrollo, Mm. que al final todos están con la columna, que se llama como cifosis, Una ¿no? Una cifosis, sí, cifosis. una cifosis. Y al final tenemos todos los jóvenes que van así. Claro. Y Claro, porque además es que la musculatura, nuestra musculatura se adapta a lo que le des, ¿no? Entonces, si todo el día vamos con la postura esa de los curvaos. hombros adelantados y la chepa, ¿no? Que comúnmente se conoce, que el nombre técnico es cifosis, pues claro, al final toda esa musculatura se adapta a la postura que tú tengas. Entonces, hay unos músculos que se alargan, otros que se acortan, que son los pectorales, entonces todo, al final todo se va adaptando a lo que tú, ¿Y le qué consejos le des. darías a los padres para que habituemos a los hijos a tener un buen desarrollo en el crecimiento para no tener esa postura? Porque luego yo creo que ellos se verán en el espejo y no querrán estar así ninguno, No, ¿no? desde luego que no. Bueno, pues a ver, al final es ser conscientes, ¿no? Un poco de la postura. Muchas veces somos totalmente inconscientes, ¿no? En lo que tú has dicho. Dices, yo me lo noto, yo también muchas veces, y sin querer, al final vamos buscando la postura, entre comillas, cómoda, ¿no? De decir, estoy relajado, estoy con los hombros hacia adelante, entonces, bueno, pues ser un poco más conscientes, ¿no? De tomar un poco de conciencia corporal, de decir, estírate un poco y también intentar evitar también mucho tiempo con las pantallas, que se levanten, que se estiren, que intenten coger buenos hábitos y buenas posturas corporales para no acabar eso teniendo ahí un vicio, ¿no? De la postura esa que al final vamos todos con la misma postura por la vida. ¿Deberíamos hacer todos los días estiramientos? Depende del tipo de trabajo o el tipo de posturas que suelas tener tú. Hombre, los estiramientos siempre van a venir bien. Si eres una persona... Mira, lo que siempre se dice es que no hay ninguna postura que sea mala. La peor postura es la que se mantiene durante mucho tiempo. Ah, ¿Vale? interesante. Sí, es lo que solemos decir porque al final, bueno, pues la postura va cambiando, ¿no? Entonces, si yo estoy un rato sentada, luego me levanto, eso está fenomenal. Voy andando, luego me siento, me levanto. Lo malo es estar todo el rato en una misma posición. Pues eso, la administrativa que está 8 horas al día en la misma posición, con la mano anclada en el ratón y todo el rato clicando, todo el rato tecleando, todo el rato moviendo el ordenador, el ratón a derecha, a izquierda. Claro, 8 horas al día así, ese movimiento y esa postura y ese cuerpo así totalmente. Entonces, claro, el problema viene ahí, cuando las posturas se mantienen tanto tiempo haciendo lo mismo. Entonces ahí es donde vienen las posibles lesiones. ¿Vale? Lo ideal sería ir cambiando, ¿no? Cambiando. Cuando viene alguien con un problema y tal. ¿Y qué me aconsejas cuando estoy en el puesto de trabajo para que no me empeore mi dolor de cuello? Pues es intentar cambiar la postura. Y en ese caso, sí puedes hacer estiramientos de cuello. Y en el caso de una persona que está delante del ordenador, pues sí que sería conveniente hacer un poquito de ejercicios específicos de cuello para tenerlo lo más fuerte posible y prevenir lesiones y hacer estiramientos. Sí que sería indicado si tu trabajo es constantemente haciendo una misma postura y estás para intentar prevenir lo máximo posible las lesiones. Sí que sería conveniente. ¿Y cuánto es de importante también el deporte en la vida diaria de las personas? Súper importante. Se está viendo cada vez más que el ejercicio es beneficioso tanto a nivel físico como a nivel mental, a todos los niveles, incluso prevención de enfermedades. Vamos, yo te diría casi de todas las enfermedades. Previene el ejercicio físico regular. Previene prácticamente todas las enfermedades y además es que se está demostrando con el tema del cáncer, con todo, o sea, con accidentes cerebrovasculares, con infartos, o sea, es que previene cualquier tipo de enfermedad. Tener unos buenos, en general, ¿no? Unos buenos hábitos
donde se incluye el ejercicio físico. Es que es súper importante. De hecho, los fisios abogamos un montón por el ejercicio. Nosotros, pues bueno, sobre todo trabajamos muchísimo con el ejercicio terapéutico, y prácticamente en nuestras sesiones de fisioterapia siempre se incluye un apartado de ejercicios donde el paciente tiene que realizar el ejercicio específico de la lesión que venga. Pues si viene por un problema lumbar, se le explica ejercicios para esa zona. O sea, ¿siempre recomendáis ejercicios? Sí, siempre. Normalmente en nuestros tratamientos siempre se incluye una parte de ejercicio terapéutico. Y porque es que ha demostrado un montón hay un montón de evidencia científica que es muy efectivo tanto para prevenir como para recuperar lesiones. Entonces es que es una herramienta súper importante, y además es que está al alcance de todos. O sea, da igual que trabajes en una clínica privada, que trabajes en un centro de salud, que trabajes en una residencia, que trabajes en un hospital. O sea, es que el ejercicio terapéutico es una cosa que podemos hacer todos los fisioterapeutas. Entonces es que es súper importante, y recomendar al paciente siempre que pueda el hacer deporte y el hacer ejercicio. ¿Y qué deporte aconsejas tú? ¿Deporte de fuerza o deporte de cardio? ¿Qué es lo que aconsejas? Lo mejor es una combinación de todo, dentro de las posibilidades de cada persona o de cada paciente. Al final lo mejor es combinar un poquito de cada cosa para crear resistencia, para ganar masa muscular. Al final es un poquito, luego ya pues claro, te adaptas a cada persona. Una persona con a lo mejor un problema cardíaco, pues le tendrías que adaptar el tipo de ejercicio, la intensidad. Pero en general, si es una persona sana, pues eso, para adquirir un hábito de vida saludable, combinar un poquito de las dos cosas, sí. Sí, combinar fuerza con ejercicios más de cardio, de resistencia, sí, porque al final vas a trabajar distintos sistemas, ¿no? Uno va más enfocado a ganancia muscular y otro pues va a lo mejor más enfocado a la resistencia aeróbica, a la capacidad pulmonar. O sea, va un poco, todo es beneficioso. Entonces, lo mejor es combinarlo. Sí. ¿Y todavía tienes personas que cuando les aconsejas que hagan ejercicio para fortalecer, te dicen, yo no tengo tiempo de hacer deporte? Sí, o ni tiempo ni ganas. O a veces no te lo dicen, pero tú lo ves, que esa persona no va a seguir tus consejos. Sí. Va a seguir tus pautas. Sí, la verdad es que bueno, los pacientes a veces son un poco incumplidores, ¿no? Quieren ponerse buenos, pero sin hacer esfuerzos. Exacto, tú lo has dicho, sí. Tenemos un poco el concepto ese de bueno, yo voy y me dejo hacer, ¿no? Y que me hagan. Y llego a casa ya nuevo, ¿no? Claro, y que me solucionen mi problema. Entonces, esto es una cosa que yo siempre les digo a los pacientes, que el problema es tuyo, no del profesional que te trata. Entonces, tú también tienes que ser consciente de que tú tienes que hacer cosas por recuperarte. Entonces, una de esas cosas, normalmente, estos ejercicios que les enseñamos durante las sesiones, siempre se incide en que lo tienen que hacer en casa. Entonces, esa parte es responsabilidad del paciente. ¿Vale? Nosotros podemos enseñarle los mejores ejercicios del mundo, las mejores recomendaciones, pero claro, si el paciente no las sigue, pues siempre te va a faltar algo, ¿no? En esa recuperación. Y que te digan que no tengo ganas o que no tengo tiempo, eso es súper habitual. Pero bueno, tú como profesional al final tienes que hacer tu trabajo, incidirle en que es muy importante. De hecho, cuando preguntan ¿cuántas veces al día? Porque esto es una pregunta muy típica, sobre todo la gente un poquito más mayor, que siempre se le dan muchas pautas de ejercicio, que al final es lo que más necesita cuando han perdido a lo mejor la capacidad funcional de andar y quieren volver a ponerse otra vez en marcha y volver a recuperar esa independencia que tenían. Se les incide mucho que es súper importante, porque al final vienen 2 días a la semana, 3, como mucho, a hacer rehabilitación. Entonces, claro, luego en su casa sí se sientan en un sofá y no se vuelven a levantar hasta la siguiente vez que tienen que volver a la sesión, no sirve absolutamente de nada. Entonces, nosotros incidimos mucho en que esto en casa se tiene que seguir haciendo, y aunque no vengan a rehabilitación o incluso aunque acaben las sesiones que se les han pautado, esto es una continuación.
Entonces tienen que adquirir ese hábito, tienen que ser responsables y tienen que en casa seguir con los ejercicios. Y siempre me preguntan, ¿y cuántas veces lo hago? Y entonces yo les hago una trampa, que es que siempre les digo más veces de las que tienen que hacerlo. de las que tendrían que ser. Pues bueno, pues a lo mejor siempre es recomendable mínimo 2 veces al día, ¿no? Entonces, si tú ya le dices al paciente 2 veces al día, te va a hacer una o ninguna. Entonces, bueno, yo siempre digo pues 3 o 4. Y entonces ya sabes que a lo mejor con suerte te hace 1 o 2. Bueno, y entonces ya estamos cerca del objetivo, ¿no? Los días que no vienen ya sabes que el día que va a la sesión lo va a hacer sí o sí. Luego que lo haga en su casa otra segunda vez, pues bueno, ya veremos, pero por lo menos los días que no van, por lo menos 3 veces. Una cuando te despiertes, otra a mediodía y otra a mitad de tarde, ¿no? Yo se lo suelo decir así. Entonces ellos ya asocian de, vale, cuando me despierto tengo que hacer el ejercicio. Antes de comer o después de comer, antes de la siesta tengo que hacer otro. Y luego a mitad de tarde, antes de cenar, otra vez. Entonces ya por lo menos le has dicho 3, que seguramente sean 2 o 1, pero bueno, por lo menos seguramente algo hará si incides mucho en ello. Uh-huh. ¿Y cuánto es de importante en enfermos crónicos la fisioterapia? Muy importante, sí. Porque hay enfermos que sabes que no se van a recuperar nunca de la sí, lesión. Sí, Vicky, correcto. Cuéntanos. Sí, tenemos muchos casos, incluso enfermedades neurológicas que, bueno, ahora mismo se está escuchando mucho el tema de ELA. Tenemos pacientes con ELA que vienen a recibir tratamiento. Sabes que es una enfermedad que no tiene cura y de hecho la supervivencia es bastante limitada y es una enfermedad pues bueno, muy degenerativa, que degenera muy rápidamente y sin embargo son pacientes, por ejemplo, que son subsidiarios de fisioterapia. ¿Por qué? Porque al final son enfermedades que van a ir perdiendo capacidades, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es que ese paciente esté en las mejores condiciones, a pesar de que su enfermedad va a seguir avanzando, porque eso no lo podemos evitar, ojalá pudiéramos, pero no se puede evitar. Pero lo que nosotros intentamos siempre es que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible, intentar retrasar las secuelas físicas que provoca esa enfermedad, te he puesto ese ejemplo, pero cualquier enfermedad crónica que produzca una pérdida de capacidades, de independencia, de poder levantarme de la cama, o sea, cualquier cosa, poder vestirme solo, intentar retrasar que eso sea más rápido, ¿no? Es intentar retrasar e intentar que tengan la mejor calidad de vida posible, pues con ese tipo de terapias, pues con ejercicio físico, con terapias más específicas, luego ya problemas específicos de dolores que también generan este tipo de enfermedades. También podemos actuar en ese campo. Entonces, la verdad es que en enfermedades crónicas, pese a que es verdad que puedes tener un poco la frustración esa de decir, sé que mi paciente no se va a curar, ¿no? Es un poco ahí, un poco la dualidad de decir, estoy ayudándolo, pero no voy a poder curarlo. Pero sabes que estás mejorando su calidad de vida. Entonces, al final, pues tienes que enfocarte en que el paciente, pese a que va a seguir teniendo su enfermedad, del tipo que sea, con tu ayuda y con tu terapia estás ayudándole a que tenga una mejor calidad de vida y que pueda convivir con esa enfermedad que a veces se vuelve desagradable por la pérdida de capacidades que puede tener una enfermedad. ¿Y te has encontrado algún caso en que el paciente está como sumido en una dejadez debido a su enfermedad y no quiere recibir la terapia vuestra? Sí, hemos tenido casos. Bueno, a ver, al final todo depende del paciente, como te he dicho antes. La responsabilidad de venir a terapia y de seguirla al final es del paciente. Tú como profesional puedes intentar que el paciente siga esa terapia, pero claro, si se opone totalmente tampoco podemos obligarle a nadie. Porque estas personas que tienen la movilidad reducida, también has nombrado la enfermedad de ELA, sí. pero cualquiera, sí, más. Cualquiera. ¿Es posible que los fisioterapeutas vayan al domicilio? Sí, de hecho se ha implantado ahora la nueva ley ELA que se aprobó hace muy poco y bueno, una de las cosas es precisamente la ayuda a domicilio. No sé de qué manera lo van a implementar, Porque no estaba pero antes.
No. Ah, ¿no? Ellos tenían a través de las asociaciones, muchas de este tipo de enfermedades tienen mucho apoyo a través de asociaciones. ¿Vale? Tienen la ELA tiene asociación, la esclerosis múltiple también tiene asociación y bueno, un montón de enfermedades más del tipo degenerativo o crónico. Normalmente suelen tener asociaciones de pacientes y esas mismas asociaciones son las que se encargan de proporcionarles ayuda y de asistencia al domicilio y de fisioterapeutas. Pero a nivel del gobierno no se estaba haciendo, era más a través de las asociaciones y bueno, a través de la sanidad pública. Así que si este paciente va y se le prescribe rehabilitación, él viene, pero como un fisioterapeuta a domicilio como tal se está haciendo a través de las asociaciones y tengo entendido que la nueva ley que han aprobado recientemente, la ley ELA, sí que les van a proporcionar fisioterapeutas a domicilio para que también no se tengan a lo mejor ellos que desplazar, porque claro, llega un momento que la discapacidad es tan grande que también venir a un hospital supone mucho trabajo para ellos, porque claro, ¿no? Para los familiares, para ellos, el simple hecho de tener que vestirlos, prepararlos, asearlos para salir a la calle, a lo mejor muchos de estos pacientes tienen que venir en ambulancia, son, pues eso, al final es un esfuerzo muy grande para ese paciente. Entonces, pues con esto le facilitas un poco las cosas, el que vaya esa ayuda, ese fisioterapeuta o cualquier otro tipo de profesional que vaya a su casa a hacerle la asistencia, pues claro, facilita mucho más las cosas para el paciente. Uh-huh. Sí. Pues una buena noticia que se haya implementado en la sanidad pública. Y si no tenemos ninguna patología, ¿es importante también acudir a un fisio, Vicky? Pues a ver, yo siempre lo recomiendo, de hecho yo lo suelo hacer porque, bueno, al final quien más o quien menos tiene algún dolor, ¿Alguna ¿no? tara? Sí, algún dolorcito, ¿no? O sea, quien esté libre de pecado, vamos, quien no tenga dolor de cuello de vez en cuando, dolor de espalda, o he dormido mal, o que si la almohada, que si la cama, que si... Pues bueno, al final siempre como prevención y incluso como mantenimiento, ¿no? Pues igual que vamos al gimnasio, igual que integramos otro tipo de hábitos, pues está muy bien el decir, pues una vez al mes o cada 2 meses o cada 3 meses o cada 15 días, lo que cada uno también, si tú tienes con recurrencia dolor de cuello, pues a lo mejor dices, oye, pues yo cada 15 días voy al fisio y me va fenomenal, porque así no acumulo, ¿no? El dolor y la sobrecarga muscular. Así pues, nunca llegas a lesionarte, ¿no? Exacto, porque sabes que tienes un punto débil, ¿no? Claro. Claro, si tú sabes, por ejemplo, pues a mí de vez en cuando, cada X tiempo me duele la espalda. Pues oye, si puedes, si tienes si puedes ese acceso a poder ir al fisioterapeuta cada X tiempo, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, lo que cada uno pueda, por tiempo o por dinero o por el motivo que sea, pues oye, está fenomenal. Siempre va a ser un plus, ¿no? Para no llegar a... Siempre tendemos a ir cuando ya no podemos más, ¿no? O cuando me he quedado enganchado de la espalda y es una urgencia, por favor, cógeme para esta tarde, ¿no? Pues intentar, si sabes que tu talón de Aquiles y que en tu trabajo a lo mejor pues tienes ese sobreesfuerzo de estar agachándote, cogiendo peso y tal, sabes que ese es tu talón de Aquiles, pues puedes ir como prevención, sí. Y hoy en día hay muchas personas que están con estrés, con ansiedad. Sí. ¿Cómo ayuda la fisioterapia a las personas con el estrés o con la ansiedad? ¿Puede ayudarles, Vicky? Bueno, a ver, muchas veces nos vienen los pacientes ya, pues claro, asociadas muchas patologías, claro, van implícitas también en ese estrés, ¿no? De decir, no sé qué me va a pasar, no sé, estoy de baja a lo mejor, ¿no? Esto me va a repercutir a nivel laboral. Muchas veces tenemos que lidiar, ¿no? Con ese tipo de problemas. Y hay veces que siempre decimos un poco que hacemos también un poco de psicólogos, ¿no? O sea, implícitamente nosotros, bueno, pues a lo mejor con la respiración podrías, pero
no es una terapia que No. nosotros podamos hacer hombre, a lo mejor alguna sesión de relajación, pero no es algo que solamos hacer los fisioterapeutas A lo mejor si por el normalmente. estrés y por la ansiedad el cuerpo se contractura, ¿no? Sí, Eso sí, sí. totalmente, totalmente, sí, sí. Eso al final cada uno pues lo, Lo manifiesta de una manera. lo manifiesta de una manera. Hay gente que se engancha del cuello, gente que se engancha de la espalda, otros les da por cualquier otra cosa, pero mucha gente que las tensiones al final acaban dando señales físicas, o bien por dolores musculares o por Porque cualquier hay otro. enfermedades, por ejemplo, que uno piensa que no tiene nada que ver con que se le vaya a curar un fisio Mm, y al final puede ser, por ejemplo, no sé, decirte, por ejemplo, las migrañas o sí, sí. unos mareos o un Correcto, tal. correcto. ¿Eso Hay puede ser? muchísimas patologías que no se nos ocurriría jamás en la vida que un fisio nos puede ayudar y además justamente has nombrado dos que los fisios podemos intervenir en esas dos patologías, o sea ¿Ah, que sí? has dado en el clavo. Sí, pues mira, yo que sufro Sí, migrañas, sí, sí, entonces si me sí. pusiera en manos de un fisio, a lo mejor me Se podría... puede, sí, sobre todo pues a lo mejor si son cefaleas más tensionales, pues puedes liberar a nivel cervical, puedes hacer tratamiento, sí, enfocado a las migrañas. Luego también podríamos, con el tema de los mareos, también problemas de estabilidad, también, de hecho tenemos hay unidades que se dedican a esto, también con realidad virtual, Ah, también también. sí, se puede reentrenar los mareos, los desequilibrios, sí, porque vas quitando, al final un mareo, por ejemplo, es un fallo del sistema somatosensorial, entonces tú cuando pues vas jugando un poco con los ojos, ¿sabes? Intentando desestabilizar un poco al paciente hasta que eso se va reentrenando otra vez. Entonces, Ah, por ejemplo, eso sería un tipo de terapia. Y un montón más de cosas que seguramente se te ocurran también y te podría decir, pues sí, también podemos intervenir en esto, en sí, esta porque hay veces que la patología. gente tiene alguna dolencia y va a especialistas y le da Sí, vueltas y vueltas y y al no, final puede ser que un fisio sí, pueda acabe con su ser al problema, ¿no? final con el problema. Por ejemplo, esto pasaba mucho pues con algo que antes no se hablaba tanto, pero que ahora está bastante a la orden del día, con las incontinencias, por ejemplo, Ah, sí. en las mujeres, que son los fisios de suelo pélvico, Ujú. serían un poco los encargados, ¿no? de intentar reentrenar esa musculatura que al final ha perdido, ¿no? la tonicidad por el motivo que sea. Normalmente pues suelen ser en mujeres que han tenido hijos y bueno, pues es que esa musculatura ha perdido su tono y con el tratamiento de suelo pélvico se mejoran estas Ah, pues me parece muy patologías. interesante porque es Sí, cierto sí, que sí, hay muchas mujeres que sufren y mujeres sí, jóvenes sí, que también. sufren de incontinencia. Sí, normalmente suele ser o bien por deportes con mucho impacto, porque al final el suelo pélvico soporta mucha presión, o lo más Como las habitual. corredoras, por ejemplo, de Sí, correr, sí, ¿no? y mujeres que hacen halterofilia, por ejemplo, que levantan mucho peso, al final son presiones que acaban repercutiendo en el suelo pélvico. Entonces, se ve bastante en este tipo de deportista y sobre todo en mujeres que han dado a luz en posparto, que bueno, pues ahí hay el suelo pélvico pues sufre bastante porque bueno, pues ya sabes que el parto es un momento bastante. Traumático, sí. Sí, para el suelo pélvico es algo bastante traumático. Entonces, bueno, pues hay muchas mujeres que después de esto tienen muchos problemas y la verdad es que es curioso porque hasta hace pocos años nadie contaba que tenía pérdidas de orina. Era como una vergüenza, ¿no? Claro, Es daba que nadie, vergüenza. sí. Bueno, en realidad todo lo relacionado con problemas que tiene la De las mujer, mujeres, sí. sí, en general En suele general. ser un tema tabú Sí, es de verdad, cualquier ¿eh? tipo. Y la Sí. incontinencia, pues es un tema que todavía a día de hoy es bastante tabú, pero bueno, ya se va hablando más Se del va tema. normalizando, ¿no? Sí, porque incluso ni siquiera se les decía a los médicos, ¿no? La mujer se callaba, había tenido, además antiguamente que se tenían un montón de hijos, claro, el suelo pélvico Destrozado. estaba destrozado y las pobres mujeres pues ya iban con el típico anuncio de Tena Lady y todo esto Sin decir y nada a nadie.
sin decir nada a nadie, se lo Sí. callaban Sí, y ya sí. está, y ni siquiera se lo decían al médico. Entonces, esto es verdad que ha cambiado bastante Sí, sí, y menos ahora mal. es una patología que se está tratando mucho. Tenemos unidades de suelo pélvico, tanto a ¿Y cómo se nivel... trata? Pues ¿Con se tecnología o Sí, te o puedes con ayudar, ejercicios? sí, de las dos cosas, todo. Puedes ayudarte de electroterapia para ayudar a la estimulación y haciendo ejercicio de suelo pélvico. Ujú, Sí, las compis de suelo pélvico, la verdad es que hacen una labor increíble con ese tema y sí, ujú. y les ayudan mucho. Y ya te digo, vienen mujeres jóvenes y mujeres mayores que a lo mejor han tenido ese problema de hace años, pero bueno, es verdad que con la edad se empeora. Al final, eso si no haces nada, cada vez va a peor. Entonces es verdad que viene mucha gente un poquito más mayor y también se pueden beneficiar de ese tratamiento. No porque digas, tengo que resignarme porque soy mayor y es normal que tener pérdidas, ¿no? Sí, Tener sí. incontinencia es como que se normalizó. Pero no es normal y tiene tratamiento y se puede mejorar, aunque no depende, claro, todo esto depende de la gravedad de la Sí, que es que hay incontinencia, cosas que las pero mujeres las padecemos en sí, silencio, las damos como por que hecho, es normal y encima exacto, y ya está, no y aguantarse, ¿no? sí, te Sí, sí. aguantas y punto. Y Pues no, punto. gracias a Dios esto está cambiando y también hay tratamiento para ello y bueno, pues la verdad es que es Ujú. muy Y una de gratificante. las cosas que también hasta ahora no se hablaba en trastornos hormonales de la mujer es la menopausia, Sí, que todas pasamos por ahí, pero como que había que callarlo también, porque, también. porque tampoco también era una vergüenza. Sí, Entonces, y ahora gracias a Dios ya se habla abiertamente. sí. La fisioterapia también puede ayudar a las ¿cómo se dice? A las reacciones que causa la menopausia, como trastornos de sueño, sofocos, no sé, calores, ¿qué más tiene el trastornos de la menopausia? Ansiedad. Sí, bueno, a ver, como tal específicamente un tratamiento para la menopausia a nivel de fisioterapia, te No. podría decir que no, pero bueno, siempre, por ejemplo, el tema del ejercicio físico, como hemos dicho antes, ayuda a prevenir un montón de cosas, pues podría ayudarnos, ¿no? A través de las recomendaciones de ejercicios, pues Porque ahí. en la menopausia hay un trastorno importante en la vagina Sí, también. sí, correcto, también a nivel de suelo pélvico, pues Y también hay podría, tratamientos de Indiva también para eso, sí, ¿no? sí, exacto, para elastificar un poco el tejido, para ayudar un poco, ¿no? Al tema de mm, producción de colágeno, ¿no? Que es lo que Ujú. un poco hace el Indiva, pues podría ser un tratamiento que pueda ayudar en ese campo. Luego, pues a lo mejor si se ha acentuado el tema que hablábamos de la incontinencia, Tendencia. con esa bajada hormonal, pues cosas que estaban ahí, pues pueden acentuarse, ¿no? Con Ujú, ujú. todos estos trastornos. Luego, pues el tema del ejercicio para un poco regular el sueño, la ansiedad, el estrés, siempre va a favorecer el hacer ejercicio. Se puede dar unas recomendaciones también en ese aspecto. Y luego también como prevención, porque pasa una cosa con la menopausia y es que normalmente se produce mucha osteoporosis Sí, es verdad. también. Entonces, bueno, pues ahí sí que es un campo a lo mejor interesante en ese aspecto con el tema de la osteoporosis porque las mujeres a partir de la menopausia, cuando empiezan, si tienen osteoporosis, que muchas veces se producen muchas fracturas. Entonces ahí sí que podemos intentar que la musculatura esté en el mejor estado posible, porque claro, no es lo mismo que yo me caiga y tenga una musculatura, pues la cadera, ¿no? Que es una fractura bastante típica Entre mujeres, ¿no? claro, en mujeres con osteoporosis, ya con edad un poquito más avanzada. Entonces ahí sí que ha demostrado que claro, el ejercicio de prevención, de fortalecimiento de toda la musculatura, por ejemplo, de alrededor de la cadera, ¿no? Como pues el cuádriceps, los glúteos, bueno, toda la musculatura de la pierna, cuanto más fuerte la tenga yo, pues más me Va a va a estar. sujetar el hueso, que es lo que está debajo y se puede fracturar. Entonces, claro, ahí sí que se puede
incidir, ¿no? en la importancia de decir, oye, es que yo cuanto mejor esté, cuanto más ágil esté y mi musculatura más fuerte esté, pues a lo mejor puedo prevenir una fractura. A lo mejor no puedes prevenir la fractura, pero sí que la fractura sea más grave, menos grave, esa musculatura estará más preparada, ¿no? para esa consecuencia. Entonces, Es interesante. sí. Porque, claro, lo de la osteoporosis, la verdad es que todas tenemos miedo de ello, porque todas tenemos nuestras madres con un montón de osteoporosis, porque como antiguamente no se trataban, no las trataban. Y en la etapa de la vida de la mujer cuando está embarazada también Sí, también, sí. Pues eso, a nivel de prevención sobre todo de suelo pélvico, para que el suelo pélvico esté en las mejores condiciones posibles, por lo que comentamos, ¿no? Por el tema del parto, incluso aunque no haya un parto que sea por cesárea, también sería importante que el suelo pélvico estuviera en las mejores condiciones, porque al final el suelo pélvico, aparte del momento del parto en sí, soporta 9 meses de un peso enorme y lo tiene que soportar prácticamente en su totalidad el suelo pélvico. Entonces, claro, es algo bastante fuerte que, lo que te digo, aunque luego esa persona por lo que sea pues no tenga un parto vaginal, ¿no? Que sea por cesárea, el suelo pélvico también puede haber también incontinencia, aunque la mujer tenga una cesárea. Simplemente por todo el peso que sostiene. Ya pues puede haber ahí aparte de la relajación que hay de tejidos propia del embarazo, pues todo ese peso que soporta el suelo pélvico puede dañarlo, puede debilitarlo y entonces en consecuencia provocar una incontinencia. Y entonces, para evitarlo, ¿esos ejercicios se pueden hacer también embarazadas? Sí. Sí. No hay ningún Sería riesgo específico. para el bebé, No hay ningún riesgo. las contracciones, nada. No hay ningún riesgo. Hombre, Vale. siempre se trabaja en semanas y demás, no, siempre respetando pues si hay algún tipo de contraindicación, siempre mandado por el médico, pero vamos, en principio sí es un embarazo normal, controlado, sin ningún tipo de riesgo. A lo mejor esos ejercicios los hacen también en las preparaciones al parto, ¿no? Los específicos para suelo pélvico creo que no. No. Esto sería más específicamente de fisioterapia. Sí, porque la preparación al parto pues va un poco más enfocado al tema del parto, ¿no? Del expulsivo, de cómo controlar las respiraciones, cómo controlar el dolor con la contracción y demás, pero en lo que es el cuidado del suelo pélvico y que esté en las mejores condiciones posibles y que llegue en buenas condiciones, tanto de tono como luego más tarde de elastificación, ¿no? Porque también queremos que se elastifique para que el bebé salga mejor. Sobre todo ahora, que ahora la moda, me he enterado, que es ya ni cortar. Sí. Yo me he enterado hace poco. Sí. Yo esto cuando estudié ya... Que la moda ya era... O sea, como van cambiando las modas de todo... intentar ser lo menos invasivo posible. Sí, ahora ya no cortan, ¿no? La episiotomía... Es lo que se intenta. De hecho, yo cuando estudié, ya sé, cuando nos dieron en las clases de suelo pélvico en la universidad, ya se hablaba de intentar reducir las episiotomías al máximo. ¿Por qué? Porque, claro, no es lo mismo tener un corte, ¿no? Y porque los tejidos tienen que cicatrizar. Entonces, claro, estás añadiendo un daño extra, aparte de lo que es el parto, estás añadiendo además un corte de las capas. Entonces, claro, esas capas tienen que cicatrizar, esa musculatura hay veces que no cicatriza como tocaría, ¿no? Las fibras a lo mejor no siguen la dirección natural al ser cortadas, luego pues a lo mejor haces una cicatriz que duele. Si es peor el posparto con el corte y las... Claro, hay episiotomías que son muy dolorosas y aparte es que es un traumatismo invasivo al suelo pélvico, lo estás cortando, literalmente, o sea, estás cortando el suelo pélvico. ¿Verdad, entonces, claro, los problemas derivados de las episiotomías también son muchos. Entonces, claro, esto se ha visto. Hay un montón de estudios en los que se ha visto, entonces siempre se intenta que la mujer llegue en las mejores condiciones posibles. También se dice mucho, esto es así, que si tú llegas en las mejores condiciones posibles con el suelo pélvico, pues a nivel de tono, de elastificación y demás, seguramente vayas a evitar una episiotomía.
porque si el tejido está bien, está receptivo, todo va como toca y el bebé va saliendo, no es necesario cortar. Sin embargo, si tú no has hecho ningún tipo de preparación del tejido, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero se ha demostrado que las pacientes que van con una preparación ya de antes del suelo pélvico reduce mucho la posibilidad de una episiotomía. Y esto pues es muy bueno porque, bueno, pues eso a nivel recuperación, a nivel posibles complicaciones, a nivel posibles cicatrices dolorosas, son muchas, o sea, son cosas importantes que estamos previniendo. No todos son ventajas, ¿eh? Todos son ventajas, claro. Sí, o sea, Sí, que sí. recomendamos a todas las embarazadas o las que... A todas, a sí, todas. estén en proceso de que acudan a un fisio, ¿no? Sí. Porque lo veo yo... Sí, la verdad es que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que es que en cualquier, no en cualquiera, porque bueno, estaría un poco, pero vamos, en muchísimos momentos de la vida, patologías y demás, la intervención de un fisio es posible. Es posible y además es que es beneficiosa. O sea, y esto se ha ido demostrando a lo largo de los años y cada vez se está viendo más en recuperaciones de un montón de patologías. Lo vimos en el COVID también, por ejemplo, en la pandemia. La influencia que tuvo la fisioterapia en las UCIs para los pacientes que tenían COVID y luego la recuperación post-COVID, que se implantaron unidades post-COVID específicas de fisioterapia. O sea, es que... Sí, porque algunos se quedaban sin saber caminar, ¿no? Muy mal, ¿no? sí. Con falta de movilidad. Sí, muy mal. Tuvimos muchas secuelas del COVID que tuvimos que tratar. Sí, sí. Muchos, sobre todo los pacientes que estaban en la UCI. La UCI es verdad que pues deja muchísimas secuelas los procesos que pasan largos tiempos en la UCI. Claro, porque vosotros cuando tenéis pacientes que están en la UCI que no se pueden mover, a lo mejor están en un coma o están inmóviles totalmente, vosotros tenéis ahí un gran papel porque tenéis que moverle cada parte de su cuerpo, ¿no? Sí. Para que no haya una falta de riego sanguíneo, ¿no? Sí. Explícalo tú, que lo explicarás Sí, mejor que yo. No, lo has dicho muy bien. Luego, bueno, a todos los niveles, la verdad, en todos los sistemas, a nivel circulatorio, a nivel de articulaciones, para prevenir rigideces que se producen al no mover. Una articulación, si no se mueve, se va quedando rígida. La musculatura se acorta también, entonces pues tenemos que hacer estiramientos, movilizar para evitar inflamaciones, acortamientos, rigideces y bueno, pues en la UCI la verdad es que se vio que éramos también muy imprescindibles porque reducíamos el tiempo de estancia en la UCI incluso, porque previenes incluso... posibles infecciones respiratorias, o sea, se previenen un montón de cosas y se reducen los tiempos de estancia en la UCI y de estancia hospitalaria también. O sea que hoy en día en todas las UCIs pasa el fisio. Sí, normalmente sí. En todas las UCIs ya prácticamente yo creo que está implantada la figura del fisioterapeuta. Y la verdad es que es una gran noticia también porque hacemos mucha falta también en esos pacientes. Sí. Desde luego. Luego, otros pacientes que siempre tienen la palabra fisio en la boca son los deportistas. Sí. Cuéntanos cuál es la lesión más típica de un deportista, porque... Los deportistas los escuchas que tienen que ir al fisio antes de una carrera, después de la carrera, para prepararse, los que se preparan una prueba. Maratón, ¿no? Que es el ciclismo, cada uno lo que haga. Sí. Cuéntanos, Vicky. Bueno, pues a ver, los deportistas, la gente que es muy deportista sabe perfectamente lo que es un fisio porque lo tienen grabado a fuego, ¿no? Es en su entrenador y su fisio, ¿no? Bueno, todos cuando en los partidos de fútbol, cuando se lesiona a alguien, enseguida, ¿no? Salen al campo y va corriendo allí el médico, el fisio y les intentan, pues eso, asistir ya en ese mismo momento, ver, hacer una valoración, a ver si es grave, si no, si se puede hacer algo, poner algún tipo en ese momento de frío local para intentar reducir la inflamación.
o cualquier historia. Y entonces ellos, la verdad es que los deportistas es que eso lo tienen súper interiorizado. Entonces, y además es que son muy disciplinados ellos de por sí. Entonces, como saben que eso les va a prevenir una posible lesión y luego si tienen ya una vez establecida la lesión, saben que sí o sí tienen que pasar por fisio para recuperarse. Entonces, la verdad es que ellos lo tienen, está muy integrado. La figura del fisioterapeuta en los clubes deportivos, ya como te he dicho antes, ya sea de primera o de segunda, o sea, incluso en equipos regionales y demás, se puede contar con un fisioterapeuta. Están muy integrados en el mundo del deporte. Quizá falle más las personas que no son deportistas de élite, ¿no? Sino que acuden al gimnasio con regularidad. Exacto, sí. Y no tienen ni idea de hacer los Sí. ejercicios, porque pasa mucho, no todo el mundo tiene la posibilidad económica también de cogerse un entrenador, ¿no? Exacto. Que es el que te dice exactamente cómo tienes que hacer. Para no lesionarte, claro. Sí, pero imagino que habrán muchas lesiones debido a hacer ejercicios mano. Un montón. Y bueno, ahora estamos teniendo un auge de lesiones por pádel, que se ha puesto un montón de moda y bueno, yo ya conozco varias lesiones de fracturas de dedos por pelotazos o cosas así, ¿no? De chafar la pelota y resbalarte y caerte de bruces contra el suelo. Ahora vemos muchas cosas así, ¿no? De este tipo. La bici, también vemos muchos accidentes de bici, ¿no? De esa gente que sale con la bici a hacer deporte, pues bicicleta de montaña, sí. Y de repente se tropiezan con algo, con una rama, con una piedra, lo que sea, saltan por los aires y se rompen la clavícula. O me rompo también un dedo, o me rompo la muñeca, o eso lo vemos mucho, sí. Deporte, pues eso, gente un poco amateur, ¿no? Que se pone a practicar pádel, o se pone a salir con la bici, o se pone a... Sí, y de repente pues se rompe un dedo, se rompe la clavícula o cualquier otra cosa. Sí. A mí la verdad es que me da mucho miedo cuando voy al gimnasio a hacer ejercicios porque sabes que hay máquinas o coges las pesas que... Dices, bueno, voy a hacerlo, porque ves al de enfrente que lo está haciendo y dices, pues mira, lo voy a hacer yo también. Y no hacerlo con la técnica adecuada, ¿no? Y entonces lesionarte, porque yo creo que a todos nos ha pasado de repente, uy, qué dolor de lumbago, qué dolor de tal. Sí, hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Y Vicky, para terminar, ¿nos podrías decir un caso que hayas tenido que te haya llamado poderosamente la atención porque te ha impactado especialmente a lo largo de tu carrera? Bueno, pues es un caso que cuento siempre y la verdad es que para mí fue bastante fuerte. Estaba de prácticas y bueno, teníamos a una persona que estaba en coma, ¿no? Como has comentado antes, que también tratamos a personas en coma. Y bueno, pues era un chico joven, ¿no? Que había sufrido un accidente y estaba en coma. Y bueno, nadie apostaba por él, ya lo habían un poco como desahuciado, no se iba a despertar, era un coma bastante grave. Y bueno, nosotros íbamos allí todos los días a movilizarle, a estirarle, le hacíamos nuestro tratamiento y todos los días íbamos a visitarle. Y bueno, pues llevaríamos como 2 o 3 semanas yendo todos los días a tratamiento y de repente un día ese paciente empezó a reaccionar. Y a mí ese caso me marcó muchísimo porque, bueno, pues de repente veíamos que el paciente empezó a mover un dedo. Un paciente que lo habían dado totalmente ya muerte cerebral, o sea, lo habían dado ya totalmente, que no se iba a poder recuperar nunca jamás. Y de repente, no me preguntes por qué, porque ningún médico se lo explicó, pero ese paciente empezó a reaccionar y bueno, yo acabé mis prácticas, pero seguí preguntando por él a compañeros que iban allí. Y me dijeron que el paciente llegó a poder reaccionar, a salir en silla de ruedas y demás. Y la verdad es que fue un caso que a mí me marcó porque además fue una cosa muy emotiva, ¿no? Porque era una cosa muy grave. Y al final ese paciente pues empezó a salir adelante. Y también te queda ese bienestar de decir... nosotros también hemos contribuido a que esa persona esté en buenas condiciones, ¿no? Y cuando ha despertado de su coma,
por lo menos pues su estado físico no ha estado tan deteriorado y hemos estado trabajando, hemos estado haciendo las movilizaciones, los estiramientos, todo el tratamiento y le ha beneficiado ahora para recuperarse después de esa gran sorpresa de haberse despertado del coma. Y ese paciente está evolucionando muy lentamente, pero siguió con su rehabilitación cada día y bueno, la verdad es que es muy gratificante porque un caso así, la verdad es que te marca ya para siempre y siempre es una cosa que siempre cuento porque a mí eso me marcó bastante y me corroboró que quería dedicarme a trabajar en un hospital, ¿no? Por este tipo de cosas bueno, que si no trabajas en un centro así, pues no las podrías ver. Una cosa tan espectacular, tan grave y con un desenlace tan favorable, pues la verdad es que fue muy gratificante. Pues Sí. una anécdota muy, muy bonita para terminar. Sí, sí. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Vicky. Muchas Muchísimas gracias. Cuando quieras Igualmente volver, el haber estado. ya sabes dónde tienes tu casa. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Sira. No, don't try to stop me now.